Gracias. Daríamos comienzo la sesión. Dice, relativa al sometimiento de su Gobierno a los intereses en este caso, una pregunta. La primera pregunta la formula el Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera, su portavoz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, antes de formular la pregunta, quisiera, en nombre del Grupo Popular, pues manifestar nuestra más profunda solidaridad y respeto con las víctimas de los atentados del pasado viernes, con todos los parisinos y con todos los franceses. Nosotros entendemos que solamente desde la unidad de todos los demócratas, con la unidad de todos nosotros, es como se puede derrotar a esta cuadrilla de salvajes. Y la pregunta es la siguiente, como decía usted, señor presidente. ¿Considera de recibo, señor Lambán, que el desarrollo económico y social de Aragón se encuentre supeditado a los intereses de los partidos que sustentan al Gobierno, a su Gobierno? Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Bermúdez, el desarrollo económico y social que impulsa el Gobierno de Aragón solo está supeditado a los intereses de los aragoneses y de las aragonesas. Gracias, señor presidente. Señor diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, en primer lugar, disculpen la voz, pero apenas la tengo. Yo, señor Lambán, no estoy con usted en absoluto de acuerdo. Yo creo que a día de hoy su Gobierno está supeditado a los intereses o las demandas de 14 diputados de esta Cámara. Hoy la pregunta que le hago casi podía ser un decíamos ayer, ¿no? Un decíamos hace un mes o un decíamos hace 2 meses. Vivimos un continuo sainete y cada día nos levantamos y en la prensa, en Huesca, estamos acostumbrados a leer los deportes, a leer las esquelas y ahora también leemos el sainete diario que usted protagoniza con el señor Echenique. Mire, yo ayer estuve leyendo un rato todas sus declaraciones suyas, del señor Soro, de la señora Lukin y de los señores de Podemos en los meses de junio y julio. Y ustedes basaban toda su próxima acción de gobierno en 3 partes. En parar al 11, en el Ánfora, en la San Jorge y en la emergencia social. No en la crisis social o en la problemática social, en la emergencia social. Y todo eso lo plasmaron en su dichoso decálogo. No sé si es dichoso o no es dichoso, para usted es una desdicha, porque está todo el día con él, ¿no? Entonces, señor Lambán, a mí me gustaría que me dijera hasta dónde está usted dispuesto a ceder para cumplir este decálogo. ¿A dónde está usted dispuesto a llegar para cumplir este decálogo? Mire, señor Lambán, desde fuera se le ve a usted doblemente intervenido. Usted está intervenido por Hacienda, con el FLA. Ayer alguno decía aquí que el FLA es una intervención, de hecho, del Ministerio de Hacienda, y por el señor Echenique. Tiene una doble intervención, el señor Montoro y el señor Echenique. Pasamos a más detalles, señor Lambán. Usted en su decálogo se marcó una serie de hitos. Primer hito, el Ánfora. Este grupo, en el último mes, después de la última noticia del Ánfora, hemos sido sumamente respetuosos, señor Lambán. Pero creo, sinceramente, que alguien de su Gobierno debería dar alguna explicación por el tema del Ánfora después de las últimas resoluciones judiciales, señor Lambán. Aquí hay una señora, la antigua consejera de Educación, que fue vilipendiada políticamente durante un mes por miembros de su Gobierno y por miembros de la oposición. Y solo ha habido un portavoz de la oposición, de un grupo de la oposición, que le ha pedido perdón privadamente. No van a decir nada del Ánfora, señor Lambán. No van a dar ninguna explicación acerca de su actuación acerca del Ánfora, señor Lambán. Nadie va a pedir una palabra de disculpas hacia la señora Serrat, señor Lambán. Señor Lambán, otro punto importante suyo era la emergencia social. No la crisis social, no la problemática social, la emergencia social. Que usted en campaña no la decía, usted en campaña decía crisis social. Lo obligaron a decir emergencia social. Señor Lambán, ¿cuántas medidas concretas ha tomado usted para paliar la emergencia social? ¿Cuántas? ¿Por qué no trajo aquí en el mes de julio un decreto ley para paliar esa manida emergencia social? ¿Por qué no trajo aquí en el mes de julio, la última semana, un decreto ley que dijera estas son mis medidas para paliar la emergencia social? ¿Por qué no lo trajeron aquí si había una manida de emergencia social? No ha habido ningún decreto ley. ¿Cuántas medidas ha tomado usted en vivienda, señor Lambán? ¿Cuántas? Dígame una medida de vivienda. ¿Los desahucios? ¿Los bancos? ¿Qué medidas han tomado ustedes, señor Lambán? Dígame una medida. Tan malo era el decreto que había, el convenio entre la Federación de Municipios de Provincias, entre el Consejo General del Poder Judicial, y no lo han subido a rango de ley. Tan mal no estaría, señores del Gobierno. Y por último nos encontramos, y acabo ya mi tiempo, con la subida de impuestos. Mire, señor Lambán, ayer se debatió los primeros pasos en la subida de impuestos, a nuestro juicio gravosos para la sociedad aragonesa. Pues aquí, según dice, va a afectar a muy poca gente. Aquí debemos ir en burro todos.
Porque si afecta por la gente la subida de gasolina, señor, sí, esto es peseta, tacita. Y ahora nos encontramos con las enmiendas de Podemos, señor Lambán. Usted las definió de valientes. Son aterrantes, señor Lambán, aterrantes. Usted definió otro día, cuando estaban en Veruela, que eran valientes las medidas, o eran unas buenas enmiendas. ¿Usted cree que son ricos todos los jefes de servicio de los hospitales? ¿Todos los abogados, economistas, directores generales que cobran 50.000 euros de empresas? ¿Qué es donde van las medidas de Podemos? ¿Usted cree realmente, señor Lambán, que las eléctricas de este país no van a repercutir ni un céntimo en los ciudadanos en la subida que van a subir las eléctricas, señor Lambán? Mire, señor Lambán, yo solo le pido una cosa. Usted gobierna legítimamente, con la fuerza de 35 escaños. Yo solamente le pido una cosa, señor Lambán. Cada vez que tome una medida para seguir el Gobierno, que esa medida afecte a la mayoría, positivamente a la mayoría de los aragoneses. Gobierno en la centralidad, señor Lambán. En esta comunidad siempre ha habido gobiernos que han gobernado desde la centralidad, señor Lambán. Yo le pido eso. Gobierne la centralidad, no se vaya a los extremos y sea un presidente de todos los aragoneses. No gracias, señor diputado. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Bermúdez, ya he dicho en varias ocasiones que cada vez que ustedes hablan de inestabilidad, en realidad se están mirando en el espejo de su propio desconcierto. A usted le he oído hace semanas decir que le tomábamos el pelo a Podemos. Y pocas semanas después, el señor Suárez dice que el Gobierno es un barco a la deriva con el capitán a las órdenes del contramaestre. Pues bien, señor Bermúdez, por seguir con la metáfora, le diré que ustedes desde hace tiempo son un buque fantasma al que la capitana dejó abandonado a su suerte la noche del 24 de mayo y con un contramaestre provisional que es usted. Señor Bermúdez, el Gobierno que presido está actuando con coherencia, de manera ordenada, ateniéndose al programa del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista y respetando, como no puede ser de otra forma, escrupulosamente sus pactos de investidura con Podemos y con Izquierda Unida. Y la única interferencia indeseable que hay en la acción de mi Gobierno es la situación económica que heredamos de ustedes. El Gobierno ha actuado y ha decidido con determinación desde el primer día. Ha tenido que tomar medidas urgentes para pagar la nómina porque ustedes dejaron el presupuesto sin dotación para pagar la nómina hasta final de año. Ha tomado medidas para combatir la exclusión social, actualizando el IAI, por ejemplo, revirtiendo la tendencia de aniquilación de la dependencia que ustedes habían emprendido, tomando medidas contra los desahucios desde la consejería del señor Soro, empezando a recuperar los servicios públicos de sanidad, de educación, de dependencia, haciendo un nuevo planteamiento de la educación, de la sanidad. Vamos a tomar medidas en las próximas semanas a través de leyes para modernizar la economía. Vamos a presentar una ley aragonesa de artesanía alimentaria, una ley de apoyo a emprendedores y trabajo autónomo o una proposición de ley para reducir los costes energéticos a los agricultores. Hemos empezado a tramitar una reforma fiscal y vamos a presentar la semana que viene el presupuesto para el año 2016 y lo vamos a hacer con un Gobierno de 20 diputados muchos días antes de lo que lo hicieron ustedes con un Gobierno de 37. Por tanto, señor Bermúdez de Castro, servicio a los intereses concretos de los partidos del Gobierno, no. Servicios a los aragoneses. En cuanto a la reforma tributaria, una reforma tributaria absolutamente necesaria para financiar los servicios públicos y poner a Aragón en una medida de presión fiscal parecida a la del resto de las comunidades autónomas, le diré, señor Bermúdez de Castro, que en esto ustedes, como en casi todo, incurren, primero, en falsedad, en mentir a la opinión pública y, segundo, incurren en cinismo. Y le voy a explicar por qué y se lo voy a explicar con cifras. Esta reforma tributaria, señor Bermúdez de Castro, no va a influir en modo alguno en el crecimiento económico de la comunidad ni en el consumo. En la pasada legislatura, Aragón ha perdido más
Producto Interior Bruto que el resto de las comunidades. Aragón ha perdido un 3% de riqueza y el resto de las comunidades 2%. Y, sin embargo, Aragón era la comunidad autónoma, junto con Madrid, donde existía una presión fiscal más baja. Por tanto, me explicará usted qué tipo de relación existe entre el crecimiento económico y la fiscalidad. Sus propuestas fiscales o sus antipropuestas fiscales no tienen, por tanto, ninguna motivación económica, sino una motivación puramente ideológica. Le voy a decir cuál es el alcance real de la reforma tributaria que nosotros proponemos. Señor Bermúdez de Castro, los aragoneses, entre tributos autonómicos y estatales, pagamos un 20,5% del Producto Interior Bruto aragonés. ¿Sabe lo que significa esta reforma? Significa el 0,3%, de manera que vamos a pasar de pagar el 20,5 a pagar el 20,8. Eso no lo puede soportar la economía aragonesa, señor Bermúdez de Castro, pero cuando le hablo de cinismo me refiero a otra cuestión. Ustedes, en el año 2012, el señor Rajoy subió 49 tipos impositivos. Me voy a referir solamente a dos. La subida del IRPF del señor Rajoy supuso para los aragoneses 116 millones de euros y la del IVA supuso 76 millones de euros. En total, 192 millones de euros. Justo el doble, solo esos dos impuestos, de la subida fiscal que nosotros estamos proponiendo. Por tanto, señor Bermúdez de Castro, no se fije en la inestabilidad política del Gobierno, sino en el desconcierto en el que ustedes están sumidos desde el día 24 de mayo. Gracias, señor presidente.